Buenos días. Mi grupo de trabajo está conformado por Andrea Salcedo, Yormari Klinger y quien les habla, Rocío Fernández. Dentro del trabajo daremos a conocer sobre la corteza cerebral, características, capas de la corteza, organización funcional y células nerviosas que la conforman. La corteza cerebral o corteza cerebral es el tejido nervioso que se encuentra ubicado en la superficie de los hemisferios cerebrales. En este lugar ocurren los procesos de percepción, imaginación, pensamiento, juicio y decisión. Esta es una delgada capa de materia gris y contiene 6 capas de espesor. Esta capa contiene 10.000 millones de neuronas. La corteza cerebral se caracteriza por ser una estructura compleja en los diferentes órganos sensoriales, los cuales se encuentran ubicados en las zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos del ser humano desarrolla una región en la corteza, es decir, que cada modalidad posee un territorio delimitado dentro de la corteza cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral posee múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras, las cuales dan lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. La corteza cerebral se encuentra constituida por 6 capas de sustancia gris. Estas capas conforman la organización estructural y funcional de la corteza, las cuales son: primera capa, molecular. Es conocida como capa peciforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Consta de una red densa de fibras nerviosas, las cuales se derivan de las dendritas de las células piramidales y fusiformes. Dentro de esta capa se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Segunda capa, granular externa. Esta capa es la más superficial del córtex y se encuentra ubicado debajo de la capa molecular. Contiene células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. La tercera capa piramidal externa está compuesta por células piramidales. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Cuarta capa granular interna. Es la capa granular interna que está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Weisjarger. La quinta capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weisjarger. La sexta capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. La corteza cerebral se organiza de acuerdo a la función de las actividades que se llevan en cada región, las cuales se determinan por las zonas específicas como sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Son regiones de la corteza cerebral donde se recibe información de naturaleza sensitiva y están vinculados con la percepción. Las áreas sensitivas secundarias y de asociación reciben información de las propias áreas y de las regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y las áreas secundarias consisten en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Áreas motoras. Se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Las áreas motoras más importantes son el área motora primaria, el área del lenguaje de Broca. Áreas de asociación.
Las áreas de asociación de la corteza cerebral se relacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad y el juicio. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 milímetros. Principalmente realizan actividades relacionadas con el movimiento. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente, se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Para alcanzar su posición en la corteza cerebral, las células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro. Es decir, estas neuronas viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Las células de Martinotti constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral, que son pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza cerebral. Se caracterizan multipoladoras con dendritas absorbentes cortas que se encuentran a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. La corteza cerebral es la región más grande del cerebro. En el cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave en la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje.